Introducción para Chod, Jucat y Balak. Jucat trata sobre la mortalidad. En ella leemos sobre la muerte de dos de los tres grandes líderes de Israel en el desierto, Miriam y Aarón, y de la sentencia de muerte decretada en contra de Moshe. Estas fueron pérdidas devastadoras. Para contrarrestar esta sensación de pérdida y duelo, la Torá emplea uno de los grandes principios del judaísmo. El santo, bendito sea, creó el remedio antes que la enfermedad. Antes de que se mencione ninguna de las muertes, leemos sobre el extraño ritual de la vaca bermeja, que purifica a las personas que estuvieron en contacto con un muerto, la fuente arquetípica de impureza. Ese ritual, a menudo considerado incomprensible, de hecho, es profundamente simbólico. El ritual implica tomar el mayor emblema de vida, una vaca de color rojo puro, el color de la sangre que es la fuente de la vida, y que nunca tuvo que soportar la carga de un yugo, y reducirla a cenizas. Eso es la mortalidad, el destino de todo lo que tiene vida. Abraham dijo que somos solo polvo y cenizas, Génesis 18 versículo 27. Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3 versículo 19. Pero el polvo se disuelve en agua de vida, y del agua surge nueva vida. El agua cambia constantemente. Nunca entramos dos veces al mismo río, dijo Heráclito. Sin embargo, el río mantiene su curso entre las orillas. El agua cambia, pero el río permanece. Así también nuestro ser físico, un día se reducirá a polvo. Pero hay dos consuelos. El primero es que no somos solo seres físicos. Hashem creó al primer ser humano del polvo de la tierra, pero le insufló aliento de vida. Podemos ser mortales, pero hay dentro nuestro algo que es inmortal. El polvo retorna a la tierra, pero el espíritu retorna a Hashem que lo dio. Eclesiastés 12 versículo 7. El segundo es que incluso aquí abajo, en esta tierra, hay algo nuestro que sigue vivo, tal como le ocurrió a Aarón en la forma de sus hijos, quienes siguen llevando el nombre del sacerdocio hasta el día de hoy. Y Moshe, en sus discípulos que estudian y viven por sus palabras hasta la actualidad. Y Miriam, en la vida de todas esas mujeres, que a través de su coraje, les enseñaron a los hombres el verdadero significado de la fe. Para bien o para mal, nuestras vidas tienen impacto en otras vidas, y las ondas de nuestros actos se expanden incluso a lo largo del tiempo y del espacio. Somos parte del río eterno de la vida. Por lo tanto, podemos ser mortales, pero eso no reduce nuestra vida a la insignificancia, tal como pensaba Tolstói, porque somos parte de algo más grande que nosotros mismos, personajes en una historia, que comenzó a comienzos de la historia de la civilización, y que durará mientras exista la humanidad. En este contexto, debemos entender uno de los episodios más extraños de la Torá. El estallido de ira de Moshe, cuando el pueblo pidió agua, por lo que él y Aarón fueron condenados a morir en el desierto, sin poder entrar a la tierra prometida. Cabe señalar, ¿por qué aparece aquí la historia de Moshe golpeando la roca, precisamente en la Parashat Jucat, cuyo tema general es nuestra existencia como seres físicos, en un mundo físico, con sus dos consecuencias potencialmente trágicas? En primer lugar, somos una mezcla inestable de razón y pasión, reflexión y emoción, por lo que a veces el duelo y el agotamiento pueden llevarnos a cometer los peores errores, tal como ocurrió en el caso de Moshe y Aarón, tras la muerte de su hermana. En segundo lugar, somos físicos, y por lo tanto, mortales. En consecuencia, para todos hay ríos, que no cruzaremos, tierras prometidas, a las que no entraremos, futuros, que ayudamos a dar forma, pero que no llegaremos a ver. La Torá esboza los contornos de una idea realmente destacada. A pesar de estas dos facetas de nuestra humanidad, que cometemos errores, y que morimos, la existencia humana no es trágica. Moshe y Aarón cometieron errores, pero eso no impidió que estuvieran entre los más grandes líderes que han existido, cuyo impacto se sigue sintiendo hasta la actualidad en la dimensión profética y sacerdotal de la vida judía.
El hecho de que Moshe no viviera para ver a su pueblo cruzar el Jordán, no disminuye su legado eterno como el hombre que convirtió a una nación de esclavos en un pueblo libre, llevándolos al umbral de la tierra prometida. Me pregunto si alguna otra cultura, credo o civilización ha brindado más justicia a la condición humana que el judaísmo, con su insistencia en que somos humanos, no dioses, y que de todos modos, somos los socios de Hashem en la obra de la creación y el cumplimiento del pacto. Casi todas las otras culturas han desdibujado la línea entre Hashem y los seres humanos. En el mundo antiguo, generalmente pensaban que los gobernantes eran dioses, semidioses o intermediarios con los dioses. El cristianismo y el islam tienen seres humanos infalibles. Los ateos modernos, por el contrario, tendieron a hacer eco a la pregunta de Nietzsche respecto a si para justificar nuestro destronamiento de Hashem, no debemos convertirnos nosotros mismos en dioses, simplemente para parecer dignos de ello. En 1967, Edmund Leach, profesor de antropología de Cambridge, lo primero que dijo fue: los hombres se volvieron como dioses, ¿acaso no llegó la hora de entender nuestra divinidad? Recuerdo que al oír esas palabras, sentí que había algo que estaba muy mal en la civilización occidental. No somos dioses, y cuando la gente piensa que lo somos, pasan cosas malas. Mientras tanto, paradójicamente, mientras mayor era nuestro poder, menos estimábamos a la persona humana. En su novela Sadi, Voltaire describió a los humanos como insectos que se devoran los unos a los otros en un pequeño átomo de barro. Stephen Hawking declaró que la raza humana es solo una escoria química en un planeta de tamaño moderado que orbita alrededor de una estrella promedio en el suburbio exterior de una entre 1000 millones de galaxias. El filósofo John Gray declaró que la vida humana no tiene más significado que el del moho. En su Homo Deus, Yuval Harari llegó a la conclusión de que, mirando hacia atrás, la humanidad resultará ser solo una onda dentro del flujo de datos cósmicos. Estas son las dos opciones que rechaza la Torá: demasiada o demasiada poca estima de la humanidad. Por un lado, ninguna persona es Dios. Nadie es infalible. No hay ninguna vida sin error y defecto. Por eso es tan importante prestar atención en la parashá, que habla de la mortalidad al pecado de Moshe. Asimismo, era importante decir al comienzo de su misión que no contaba con dotes carismáticas especiales. No era un orador natural que pudiera influir sobre las multitudes. Éxodo 4 versículo 10. Igualmente, la Torá enfatiza al final de su vida que nadie conoce el lugar de su sepultura. Deuteronomio 34 versículo 6, para que no se convirtiera en un lugar de peregrinación. Moshe era humano, demasiado humano. Sin embargo, fue el mayor profeta que ha existido. Deuteronomio 34 versículo 10. Por otro lado, la idea de que somos nada más que un poco de polvo, escoria química, insectos, moho, una onda dentro del flujo de datos cósmicos, debe estar entre las declaraciones más tontas que fueron formuladas por mentes inteligentes. Ningún insecto se convirtió en un Voltaire. Ninguna escoria química se convirtió en un químico. Ningún flujo de datos escribió grandes libros. Ambos errores, pensar que somos dioses o que somos insectos, son peligrosos. Tomados con seriedad, pueden llevar a justificar casi cualquier crimen en contra de la humanidad. Sin un delicado equilibrio entre la eternidad divina y la mortalidad humana, el perdón divino y el error humano, podemos provocar mucha destrucción y nuestro poder para hacerlo crece año a año. Esa es la idea transformadora de Jucat. Somos polvo de la tierra, pero tenemos dentro el aliento de Hashem. Fallamos, pero de todos modos, podemos alcanzar la grandeza. Morimos, pero la mejor parte de nuestro ser sigue viva. Debemos tener dos bolsillos. En uno, tenemos que tener una nota que diga: solo soy polvo y cenizas. En el otro, tenemos que tener una nota que diga:
El mundo fue creado para mí. La vida está en la tensión entre nuestra pequeñez física y nuestra grandeza espiritual, la brevedad de la vida y la eternidad de la fe por la cual vivimos. La derrota, la desesperación y la sensación de tragedia son siempre prematuras. La vida es corta, pero cuando levantamos los ojos al cielo, caminamos erguidos. A pesar de que esta segunda parachá que estudiamos esta semana se llama Balak, debido al rey moabita que inició los dramáticos incidentes que aparecen relatados, la historia le pertenece en realidad a Bilam, el malvado profeta que Balak contrató para maldecir y destruir a los judíos. Bilam no era una persona común y corriente. Él era un mago famoso, un hombre que tenía un poder extraordinario en su lengua. Aquellos a quienes bendecía eran benditos y aquellos a quienes maldecía eran malditos. Él no dirigía ejércitos, pero era más poderoso que los generales. Una palabra de Bilam podía destruir a todo un país. Balak, el rey de Moab, mandó a llamar a este famoso y poderoso mago para emplear su poder en contra del pueblo de Israel. Bilam tenía plena conciencia de que Hachem no lo aprobaba, pero de todas formas fue a encontrarse con Balak. En el camino, su asno se detuvo y se negó a dar otro paso. Bilam le pegó al asno, y entonces milagrosamente, el asno abrió la boca y habló. Nunca en la historia del mundo había sucedido algo similar. ¿Un asno que habla? ¿Un asno sostiene una conversación con un ser humano? Imposible. Sin embargo, eso estaba ocurriendo frente a sus ojos. ¿Acaso este milagro increíble sorprendió a Bilam? ¿Logró que volviera a pensar sobre su plan de viajar a encontrarse con Balak? Imagínate que viajas por la carretera y de repente tu auto se detiene. Presionas una y otra vez el acelerador y el auto te dice: ya es suficiente. ¿No ves que no quiero ir en esa dirección? ¿Qué harías? ¿Seguirías intentando arrancar el auto? ¿O te quedarías sentado reconsiderando tu viaje? Sin dudas todos nos estremeceríamos ante semejante situación. Pero Bilam, el sabio y extraordinario Bilam, el famoso mago Bilam, no se inmutó. Se puede comparar el sorprendente milagro de que Hachem permitiera que el asno hablara, con el versículo de Salmo 51 versículo 17 dice: Dios, abre mis labios y deja que mi boca proclame tus alabanzas. En otras palabras, el habla humana también es un milagro. La capacidad de comunicarse, de expresarse, de articular, no es menos milagrosa que el hecho de que un asno hable. Bilam debería haber tenido esto muy claro. Bilam debería haberse dicho a sí mismo: mi fuerza es mi palabra. ¿Quién me dio ese poder? Hachem. Y el mismo Dios que me dio el poder de la palabra, también le dio el poder de la palabra a un asno. Tal como es un milagro que un asno hable, también es un milagro que un ser humano hable. Esto debe ser un mensaje divino para mí, una señal de que debo usar mi poder del habla de una manera que Hachem apruebe. Debo regresar y abandonar este viaje con malas intenciones. Sin embargo, por alguna razón, todo esto pasó de largo ante los ojos de Bilam. Él nunca se detuvo a considerar el significado de lo que acababa de ver y las ramificaciones de lo que tenía la intención de hacer. A pesar de todas sus habilidades y sabiduría, no entendió el mensaje más claro. Se vio afectado por una extraña clase de miopía. ¿Qué lección nos enseña esto? Que si pudo pasarle a Bilam, también nos puede suceder a nosotros. Si Bilam pudo cerrar los ojos y no verlo, también nosotros podemos cerrar los ojos. Cuando una persona se ve impulsada por un motivo personal, ya sea dinero, poder u otra cosa, se ciega ante la realidad. Solo ve lo que desea ver. Ve aquellas cosas que benefician su propósito y es insensible a todo lo demás. No hay nadie tan ciego como el que no quiere ver. Shabbat Shalom.
resumen Parashot, Jucat y Balak. Una de las técnicas que usa la terapia cognitiva conductista es el autocontrol. Hacer un seguimiento de los pensamientos, las emociones o los comportamientos es una poderosa intervención que afecta el cambio. Por ejemplo, la investigación del Dr. Aaron Beck demuestra que cuando a las personas que están deprimidas se les pide que registren pensamientos autocríticos, la cantidad de esta clase de pensamientos tiende a disminuir con el tiempo. El acto de hacer un seguimiento provoca el cambio. Además, el seguimiento también proporciona información valiosa que puede analizarse para llegar a un entendimiento más profundo de lo que contribuye a los pensamientos, las emociones o los comportamientos y sus consecuencias exactas. Cuando los hijos de Israel se acercaban a la tierra de Canaán, le pidieron a Sihón, el rey de los emoríes, que los dejara pasar por su tierra. Sihón no solo se negó, sino que salió a luchar contra los judíos. Esto no fue bueno para Sihón, porque fue derrotado por los hijos de Israel, que se apoderaron de la tierra del Emorí. En lo que parece un relato tangente, la Torá dedica varios versículos para explicar la historia de Hesbón, una de las ciudades conquistadas por los hijos de Israel. Allí leemos que Hesbón pertenecía a Moab, pero fue conquistado por Sihón antes de perderla frente a los hebreos. Sobre esta conquista de Sihón sobre Moab, el versículo dice: sobre esto dirían los que hablan en parábolas: venga Hesbón, que sea edificada y establecida la ciudad de Sihón. Números 21 versículo 27. ¿Quiénes son los que hablan en parábolas y por qué nos importa lo que hubieran dicho sobre la guerra entre Sihón y Moab? Los que hablan en parábolas eran Bilam y su padre, Beor, y la Torá alude a la historia que sentó el escenario para el siguiente capítulo en la Torá. Originalmente, Sihón no podía derrotar a Moab. Solo después de que Sihón contratara a Bilam para maldecir a Moab, pudo conquistar la tierra. Cuando Balak, el rey de Moab, luego le dijo a Bilam que él sabía que cualquiera que él bendijera sería bendito, y cualquiera que él maldijera sería maldito, estaba hablando a partir de su experiencia personal. Balak sabía que había perdido frente a Sihón solo por la maldición que Bilam le había dado a Moab, por lo que trató de contratar a Bilam para maldecir a los hijos de Israel. El mensaje del versículo es religioso y moral. El versículo debe leerse homiléticamente. La palabra para los que hablan en parábolas es Hamuslim, que también puede significar un gobernante o amo. Hesbón, el nombre de la ciudad, literalmente significa una cuenta. El versículo nos dice que aquellos que gobiernan sobre sí mismos, es decir, aquellos que exhiben autocontrol, son habilidosos para controlar y analizar sus decisiones religiosas. Ellos calculan la pérdida incurrida al cumplir una mitzvah contra la recompensa de lograrla, y el placer derivado de cometer una transgresión contra la pérdida que se sufre en última instancia. Entonces podemos ver cuán esencial es el autocontrol para mejorar en el aspecto religioso. Hesbón era un pueblo fronterizo, con una pequeña población, a la cual el rey de Moab le prestaba poca atención, porque aparentemente era insignificante. Sihón se apoderó fácilmente de Hesbón, y entonces sirvió como un punto estratégico para conquistar otras ciudades de Moab. El mensaje del autocontrol es que a menudo ignoramos los Hesbonot de nuestro comportamiento. Esas migas que no cuentan como calorías, o el pequeño pecado que en verdad a nadie le importa. Estos descuidos sin importancia, con el tiempo, llevan a peores resultados. Para obtener un mejor dominio personal, necesitamos mejorar nuestras capacidades de autocontrol. Ya sea mejorar nuestra salud mental, siguiendo nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, con un marco de terapia cognitiva conductual, o mejorar nuestro compromiso religioso, siguiendo nuestras mitzvot y nuestros pecados, podemos convertirnos en muslim, gobernantes, si hacemos un Hesbón, recuento honesto. La ciencia nos pone una prueba con una frase incompleta, la cual debemos de completar. El ser humano es el único animal que... Esta frase es una que todos los psicólogos tratan de completar en algún momento de su carrera, basados en su propia línea de investigación. La mayoría de los intentos de completar la frase son luego desafiados por psicólogos posteriores, que buscan su propia manera de completar la oración.
Por ejemplo, muchos solían decir que el ser humano es el único animal que puede usar el lenguaje, pero se vieron obligados a retractarse cuando les enseñaron a los chimpancés a comunicarse usando signos con las manos. Si bien hay mucha controversia en torno a las investigaciones respecto al uso del lenguaje en los animales, parece haber amplia evidencia de que los chimpancés, los gorilas, los bonobos, los delfines, los border collies y los loros grises africanos pueden adquirir la capacidad de comunicarse usando alguna forma de lenguaje. Cuando Bilam fue con los siervos de Moab para encontrarse con Balac, Hachem, enojado porque Bilam fue con ellos, colocó un ángel en el camino para impedir que pudiera pasar. Aunque Bilam no pudo ver al ángel con la espada, su asna lo vio y se desvió del camino. Bilam, frustrado por el comportamiento del animal, le pegó con su vara. El ángel volvió a colocarse enfrente de la procesión, y el asna, tratando de evitar al ángel, se acercó demasiado a la pared, apretando el pie de Bilam. Bilam respondió pegándole a su asna por segunda vez. El asna, todavía frente al ángel, y sin tener a dónde moverse, se arrojó al suelo, con Bilam encima de ella. Bilam, furioso, volvió a pegarle. En ese punto, una historia rara se vuelve todavía más extraña. Hachem abrió la boca del asna, y tuvo lugar una conversación entre Bilam y su asna. El asna, después de haber sido golpeada 3 veces, pidió una explicación. Bilam, sin inmutarse, porque su asna hablara, respondió argumentando que el asna se había burlado de él, y que si hubiera tenido una espada, la habría matado. Al defender su caso, el asna le pidió a Bilam que considerara todos los años que habían estado juntos, y que pensara si ese era un patrón regular de su comportamiento. Bilam reconoció que no lo era y en ese momento, Hachem abrió sus ojos y le reveló la presencia del ángel. El ángel reprendió a Bilam por golpear 3 veces a su asna, y le explicó que en verdad el animal le había salvado la vida al esquivar al ángel. ¿Cómo debemos entender el hecho de que un asna hable? La explicación más prevalente es adjudicarlo a un milagro divino. Un problema textual con esta explicación es que incluso si hacer que un asna hable está dentro de las capacidades de Hachem, presumiblemente no estaba dentro de lo esperado por Bilam y su séquito moabita. El hecho de que parezcan tomarse con calma, que el asna hable, presenta un problema. Otra posibilidad es que cada vez que en el Tanaj alguien se encuentra con un ángel, esto necesariamente tiene lugar dentro del contexto de un sueño. De ser así, todo el episodio, incluido el asna que habló, tuvo lugar dentro de la mente de Bilam. Una tercera posibilidad es la que si observamos cuidadosamente el texto, allí no dice que el asna habló, en realidad el asna no expresó una frase completa y bien articulada, sino que más bien el asna rebuznó y bramó, como respuesta al golpe, como si dijera: ¿por qué me pegas? Bilam respondió a los gritos del asna diciendo que ella lo había humillado, tal como cualquier dueño de una mascota conversa con su mascota. Es posible que los animales no puedan hablar, formulando oraciones tal como lo hacemos nosotros, pero pueden usar otras formas de lenguaje para comunicarse. Quizás dentro de esta extraña interacción, hay una crítica velada al comportamiento general de Bilam. Uno de los defectos de Bilam era su incapacidad de escuchar, entender e intuir lo que Hachem realmente quería de él. No podía captar las señales sutiles y escuchar la verdadera esencia de lo que se esperaba de él. Fue un caso de escucha tendenciosa, escuchó lo que quería escuchar e interactuó en consecuencia. El comportamiento impetuoso y violento inicial de Bilam hacia su asna reflejó de esta incapacidad de prestar atención a los sentimientos no completamente articulados del otro. En contraste, hay muchos midrashim que describen la empatía y el cuidado que exhibieron hacia sus rebaños grandes líderes judíos, como Moshe y David, cuando eran pastores. La forma en que uno escucha y responde a quienes son más vulnerables y no pueden comunicarse por completo es la prueba del verdadero carácter. Una prueba que Bilam falló y que nosotros podemos aspirar a pasar si escuchamos con atención. Shabbat Shalom.